les había contado cómo armar una imagen con capas componiendo a partir de distintas fotografías. Bien, falta el trabajo final, digamos, ¿qué voy a hacer con esta imagen? Bien, en principio yo podría seguir retocando, decía, investigando todas las posibilidades. Una interesante es el tema filtros, aparece en el menú superior, puedo elegir cualquiera. Voy a elegir siempre primero a qué capa voy a afectar con el filtro. En este caso voy a elegir la capa que tiene la imagen del bar. Y un filtro muy simpático es el filtro de desenfocar. Entonces voy a elegir la herramienta que se llama desenfoque gaussiano, que es una que me permite desenfocar la imagen, pero que no solamente la desenfoca, sino que puedo aplicarle una graduación. Hay otros desenfoques que ya tienen como un seteo previo, entonces pongo desenfocar, desenfocar más, y va como dando saltos discretos de desenfoque. En este caso, si yo elijo desenfoque gaussiano, me va a permitir, fíjense cómo se afecta la imagen, perdón, voy a cancelar y voy a mostrarlo cómo voy a afectar la parte del bar para que se vea mejor. Imagen, filtros, desenfocar, desenfoque gaussiano. Si yo voy avanzando con esta línea, ustedes ven que gradualmente hasta podría pensar que es un efecto fotográfico un poco real, casi como el que produce un lente en una fotografía. Hay otro desenfoque bastante interesante para aplicar, que es el desenfoque en movimiento. ¿Qué efecto me produce el desenfoque de movimiento? Bueno, me da justamente la sensación de una foto movida o de un objeto que pasó. Entonces, yo lo que le cambio para producir ese efecto de movimiento es primero afecto la distancia, ¿sí? Mientras más largo es como que se produce más una estela. Imagínense que yo, en lugar de tener esa imagen, tuviese la de un auto pasando, o yo estuviese en un auto y veo el paisaje moverse, y no solamente puedo regular esta distancia del barrido del desenfoque, sino que puedo incluso ponerle determinado ángulo. Digo, para empezar a experimentar con herramientas, me parece una de las básicas, pero que realmente se maneja bastante fácil y enseguida los efectos se notan. Bien, y por último, ¿qué hago? Una vez que trabajé con todo, tengo mi archivo listo, estoy conforme con el trabajo, orgulloso de haberlo hecho, bien, lo tengo que grabar. Así que voy a archivo y tengo la opción de guardar siempre o la de guardar como. Yo originalmente trabajé con un archivo de imagen, es decir, un JPG. Un archivo JPG no tiene capas. Un archivo JPG es una imagen en un solo lugar. Mientras que ahora una de las opciones que me ofrece de guardado dice formato. Formato Photoshop. Si yo grabo el archivo con formato Photoshop, se va a grabar un archivo con extensión PSD y ese archivo, cuando yo lo abra, va a conservar todas las capas que yo estoy trabajando para seguir actuando. Si yo dejo un trabajo a medio hacer o quiero volver sobre un trabajo base que tenía antes, cada una de las capas que yo creé se va a conservar. Mientras que si yo hago otro tipo de archivos, como por ejemplo un BMP, un bitmaps, o quiero grabar un JPG, es decir, transformar esto realmente en una nueva imagen casi fotográfica, digámosle, la característica que va a tener esta nueva imagen es que no se van a conservar estas capas. Sí, lo que voy a hacer, si elijo grabarlo como JPG, me va a dejar elegir la calidad de la imagen, y la calidad de la imagen siempre está relacionada con el tamaño también que ocupa la imagen. Entonces, en este caso, yo voy a guardarlo como Photoshop por si después tengo ganas de seguir interviniendo. Le voy a poner taller set y ahí voy a guardar
mi documento y va a quedar listo con todas las capas. Lo que no se conserva una vez que uno graba es el historial. Una vez que uno, no cuando graba, sino que una vez que uno cierra el archivo, cuando vuelve a abrirlo, sí se perdió el historial de cambios que yo había hecho. A aquellos que empiecen a editar imágenes es utilizar un programa que es muy similar al Photoshop, que se llama GIMP. Es un programa de software libre, de descarga gratuita, y la diferencia justamente que tiene con el Photoshop, si bien es un programa que va a consumir recursos de la computadora prácticamente igual, y si uno ya aprendió a usar el Photoshop y tiene que mudarse, en general tiene la misma lógica, pero las herramientas se llaman un poquito distinto, como pasa a veces con el Office y con el LibreOffice, digamos. Pero sí es fácil de conseguir porque uno se lo puede descargar gratuitamente. El Adobe Photoshop es un programa bastante costoso, por más que hay una versión para estudiantes que cuesta un poco menos, y para aquellos que no les gusta pagar por software e intentan craquearlo o alguna cuestión así, tampoco es tan fácil de craquear. Entonces, GIMP es una versión alternativa de Photoshop muy dúctil. Les voy a mostrar que tiene herramientas que son muy similares, las presentaciones de pantalla. Entonces, si uno quiere iniciarse con un software libre y por lo tanto tener una versión legal a costo cero en la computadora, GIMP es una muy buena opción y prácticamente clona las herramientas del Photoshop. Lo pueden empezar a experimentar junto con eso, hasta que decidan cuál de los programas para intervenir imagen les va a resultar más cómodo o más conveniente. De nuevo, gracias por invitarme a participar del taller. Un gusto hacerlo.